En este vídeo vamos a comprobar las capacidades de nuestro sistema para hacer una monitorización óptima de nuestro sistema y poder comprobar nuestras cargas de trabajo, cómo se comportan con respecto del sistema operativo y de nuestro SQL Server. Para ello, lo primero que he hecho ha sido prepararme una carga de trabajo de ejemplo en el que he seleccionado todas las tablas de una base de datos para hacer una consulta sobre cada una de ellas y seleccionando que solo poniendo la opción a cada una de ellas de máximo nivel de paralelismo en un procesador, de tal forma que voy a forzar a que solo trabajen con un procesador. Además he utilizado las cláusulas dbcc drop clean buffers y dbcc free pro cache para limpiar el buffer de la memoria de nuestra máquina y también la caché, de tal forma que siempre se comporten de la misma manera. Una vez preparada nuestra carga de trabajo, lo que vamos a hacer es abrir el Performance Monitor, que lo tengo aquí abierto. Para abrirlo únicamente inicio, ejecutar y escribís perfmon, por ejemplo, como está aquí, ¿de acuerdo? Y se nos abrirá Performance Monitor. Previamente he cargado una serie de contadores que son los que voy a chequear en este caso para SQL Server. Por un lado tenemos los 4 jinetes que podríamos decir, que son el disco, la memoria, la CPU y la red. En nuestro caso, como estoy en una máquina local, la red no importa tanto. Los contadores que he seleccionado pues son prácticamente el espacio libre para disco, el tiempo de espacio, el tiempo de espera para el disco, la media de lecturas y escrituras, etcétera. Para la memoria, pues por ejemplo, como principal, los megas que tenemos libres, los megabytes libres de memoria RAM, las páginas que entran y salen por memoria, en la memoria por segundo. A nivel de la tarjeta de red, bytes total sec, que es los bytes que están pasando por nuestro interfaz de red. Y a través también del procesador, pues como más importante, el tiempo de procesador por cada uno de los núcleos que tengamos dentro. Bien, esto nos vamos a utilizar como el tipo de fichero que le vamos a dar como nombre, y aquí nos dirá en cuál es el sitio donde lo vamos a almacenar. ¿De acuerdo? Bien. Nos pide confirmación para el usuario con el que va a ejecutar la monitorización. Si no sale por defecto vuestro usuario, lo único que tendríais que hacer es con el botón ir navegar hasta vuestro usuario, o bien utilizar un usuario con privilegios de administrador para tomar la lectura de los discos. En mi caso, pues es mi máquina con mi usuario. ¿Ok? Bien. Además, con esto lo que vamos a conseguir es comprobar cómo se comporta nuestro SQL Server con respecto a nuestro sistema operativo. Los datos que vamos a tomar los vamos a poder cargar aquí en el Performance Monitor, que como podéis ver en este momento está funcionando y simplemente está chequeando el tiempo de procesador. En este caso no estoy haciendo nada más. Lo que voy a hacer con este fichero es tomar los datos mientras dura la ejecución de mi carga de trabajo en SQL Server. Además de esto, vamos a necesitar nuestra traza de profiler de SQL Server para comprobar cuál es el comportamiento de cada una de las sentencias que vamos a ejecutar. Vamos a nuestro profiler y las propiedades de nuestra traza. He seleccionado una traza en blanco específica para SQL Server 2008 R2, en mi caso, y he seleccionado los siguientes eventos y las siguientes columnas. Como solo voy a ejecutar sentencias dentro de un batch de SQL Server, pues he seleccionado solamente el evento de TSQL, de Transact SQL, que se llama SQL:*stmt Statements Completed, sentencias completadas. Como columnas he cogido importantes Application Name, para saber desde qué aplicación se está ejecutando la carga de trabajo, el nombre de la base de datos, el texto, o sea, la propia ejecución en texto de lo que se está realizando, el tiempo de CPU
que se expresa en milisegundos, como podréis ver en la parte de abajo. Seleccionamos, está en milisegundos, la duración, que también está en milisegundos, pero también tenéis que tener en cuenta que se puede variar, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, número de filas contadas, número de lecturas, y este es el speed. El speed es el proceso de SQL Server que hemos ejecutado. ¿De acuerdo? Echamos a correr nuestra traza, ya está corriendo, vamos a Performance Monitor, seleccionamos nuestro ficherito de traza de sistema operativo y una vez que ya se haya puesto en marcha, vamos a nuestro SQL Server y ejecutamos nuestra carga de trabajo. Esta carga de trabajo dura aproximadamente unos 30 segundos, durante los cuales pues me gustaría que fuerais viendo, por ejemplo, cómo se está comportando nuestro profiler. Si os fijáis, cada STMT completed, cada statement completed es una fila de nuestra traza de SQL Server. Si os fijáis, la CPU son 31 milisegundos y una duración de 1676. La CPU solo ha tardado 31 milisegundos y la duración completa es de 1676 milisegundos, o sea, poco más de un segundo. Tener en cuenta que tenemos lecturas, tenemos pintar sobre el propio SQL Server, etcétera. Bien, ya hemos acabado, por lo tanto, procedemos a parar la traza y procedemos a parar el Performance Monitor. ¿De acuerdo? Esperamos a que se pare completamente y volvemos a nuestro profiler. Detalle importante: para poder combinar la información de ambas aplicaciones, en nuestro SQL Server tenemos que guardar nuestra traza. Salvamos como un fichero de traza y seleccionamos, pues por ejemplo, la carpeta DBA, decimos que es trc01, guardamos y volvemos a cargar. Importante, volvemos, la abrimos, la que acabamos de salvar, y abrimos trc01. Bien, como veréis, tengo aquí todas las ejecuciones con sus tiempos tal y como habíamos visto antes, pero ahora lo que vamos a hacer es cruzar la información con la información que hemos obtenido del Performance Monitor. Para ello, desde el menú de fichero, Import Performance Data, seleccionamos el último fichero que hemos utilizado. Si os fijáis, es el de las 1321, por aquí está 1320, o sea que más o menos es este. Y ahora vamos a seleccionar los contadores con los que queremos cruzar la información. Bien, vamos a empezar por el procesador y vamos a decirle que queremos el tiempo de procesador total. No podría tener el detalle de cada uno de los núcleos. En principio solo vamos a utilizar el procesador total. Nos vamos al Physical Disk y seleccionamos, importante, el total del Kiwi Length, las esperas que tiene el disco, la cola de lectura del disco, y también vamos a seleccionar el total de la media de lecturas que hemos hecho en el disco como parte importante. Si utilizáramos Network Interface, en nuestro caso, pues como importante tener en cuenta que estos son las redes que utilizo, byte total sec, ¿de acuerdo? Que serían los bytes que están pasando por nuestra red. Y por último, la memoria. Vamos a coger dos contadores nada más, que van a ser la memoria disponible y las páginas por segundo. ¿De acuerdo? Ok. Y como veréis, ahora mismo lo que ha hecho ha sido sincronizarse los eventos de nuestro SQL Server con los eventos, con el momento en que se han producido cada uno de los eventos dentro de nuestro sistema operativo. Vamos a fijarnos en este punto, y si os fijáis en este punto, que tenemos aquí un punto álgido, podemos ver qué es lo que ha pasado. Vamos a evaluarlo y vamos a hacerlo seleccionando cada uno de los eventos que se han producido en el sistema operativo. Por ejemplo, tenemos
que ha habido no estábamos en el punto más alto, sino que teníamos que el disco estaba siendo impactado en la cola de disco, no tenía prácticamente nada. Tener en cuenta que esto es una demo y hay poco dato que podamos rascar. Vamos a meter, por ejemplo, el tiempo de procesador. Fijaros que aquí el procesador tiene un pico en su escala, pero claro, la escala es de 4,34, o sea que estaba llegando a un 4% en este caso. Vamos a buscar la memoria. Vamos a decirle que queremos los available megabytes. Y fijaros que estábamos en el tope de memoria disponible. De tal forma que podemos ir identificando cada uno de los eventos con lo que ha sucedido en ese preciso momento. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña demostración de cómo utilizar el profiler con el Performance Monitor y con una carga de trabajo